el Ayuntamiento ha querido organizar este acto abierto a todo el pueblo para compartir con todos los que estáis aquí presentes la presentación oficial del cartel de las reses que van a participar, que van a ser protagonistas de nuestras fiestas, así como el vídeo promocional que rinde homenaje a este legado vivo. Desde hace 21 años, los festejos taurinos de Jaraíz se han consolidado como una cita imprescindible para los aficionados del norte de Extremadura, así como para los numerosos vecinos y visitantes que se suman a vivir el ambiente, la emoción y la hospitalidad de nuestro pueblo. Un acontecimiento que también deja una huella positiva en la economía local, beneficiando al comercio y a la hostelería. Y como muestra de ese compromiso firme con la tauromaquia, el pasado año la Junta de Extremadura otorgó a nuestra localidad el distintivo de municipio taurino de Extremadura. Me acompañan esta noche en el escenario el alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, la concejala de festejos, Eva María Martín, el empresario organizador de los festejos taurinos, Iván Sánchez, el representante de la Comisión Taurina, Jesús Torres, y en nombre de la asociación local, Francisco Pérez, de la Asociación Taurina Local. Bienvenidos. Alcalde, ¿qué importancia tienen a día de hoy los festejos taurinos dentro de nuestras fiestas de agosto? Para nosotros, precisamente, los toros, que tiene que ver mucho con nuestra historia, con nuestro legado, con nuestra tradición, pone en valor precisamente nuestras fiestas del tabaco y del pimiento. Y del 12 al 15 de agosto, por la mañana y por la tarde-noche, también por la noche, vamos a poder disfrutarlo, vamos a ponerlo en valor y vamos a poder disfrutarlo. Y eso es una gran oportunidad que genera empleo, que genera riqueza, que genera oportunidades. Y eso desde luego siempre hoy suma. Jaraíz de la Vera aporta, después de 21 años, en el que también quiero dar las gracias a quien tuvo la idea, a quienes tuvieron la idea, a quienes han trabajado durante todos y cada uno de estos años para que hoy Jaraíz de la Vera sea capital, no solamente del norte de Extremadura, sino sea capital del crecimiento, del progreso, del futuro de esta región. Y eso es fundamentalmente gracias a los verdaderos protagonistas que son todos y cada uno de los jarecinos. Buenas noches a todos. Pues nada, justo cuando terminaron las fiestas del tabaco y el pimiento del 2024 nos pusimos en contacto con toda la comisión de festejos y tengo que volver a repetir lo que ha dicho el alcalde, que después de más de 20 años hemos logrado constituir la comisión y ya forma parte del registro de asociaciones de la Junta de Extremadura. Quiero que los deis a todos un aplauso, por favor. Y por primera vez el contrato de licitación fue aprobado el 24 de junio y a raíz de ahí pues empezamos la marcha visitando ganaderías. Este año, con todos mis respetos, las ganaderías van a ser diferentes a las de otros años. Ahora nos buscamos en sí pues el nombre, la excelencia, no solo que el ganado aporte un beneficio en el cartel que vamos a ver a continuación, sino que también miramos pues el cuidado que tienen todos los actados desde una vez que seleccionamos el ganado en las diversas ganaderías hasta que empiezan pues a llegar aquí para las diversas fiestas, los festejos taurinos desde el 12 al 15 de agosto. Lo más importante es el ambiente. Si no hay ambiente, no hay gente en torno a la figura del toro, en torno a los festejos taurinos, nada tendría sentido. Entonces tenemos que seguir trabajando duramente en conseguir que, de nuevo, repito, Jaraíz y sus festejos taurinos vayan creciendo y sean un referente a nivel nacional. Y el momento más bonito o más emotivo, ¿cuál es el que más te gusta? Pues yo creo que en nombre de toda la comisión de festejos, en nombre de todo mi equipo de gobierno, del 11 al 15 no hay un momento que no sea emotivo porque llevamos mucho tiempo trabajando, mucho tiempo involucrándonos. Pero si me tengo que quedar con un momento va a ser el día 15, cuando vemos a esas peñas, a ese alcalde, a esos concejales, parte de toda la comisión de festejos con la charanga, bajar por las calles celebrando el día 15 como si fuera el primero, cuando en realidad estamos a previas horas de finalizar las fiestas del tabaco y el pimiento. Y cantando ese qué bonito es ser de Jaraíz. Así es. Iván, ¿cuántos años llevas ya
Pues si te digo la verdad, no los tengo contados exactamente, pero por lo menos 14, 15 años seguro. Vamos a ir a misa, Eso sí que te puedo corriendo. garantizar. Y seguro que cada año, no sé si más difícil, pero sí más complejo. Bueno, todo es complejo, pero lo que sí que es cierto que todos estos años pues ha visto una evolución continua de los festejos, ¿no? A mucho nivel, ¿no? No solo ganado, seguridad, creo que es infraestructura y se ha visto reflejado y se ve reflejado. ¿Y qué es lo que tienes en cuenta a la hora de ir a buscar esas ganaderías, esas reses, para que puedan venir aquí a Jaraíz? Bueno, es mucho trabajo del invierno. Muchas veces me trazo una línea de trabajo, determinadas ganaderías, pero luego a medida que va pasando pues, esas visitas al campo, ver ganaderías nuevas, diferentes, pues ahí pues, voy escogiendo lo que creo que más se puede adaptar, ¿no? Volumen, trapío, de diversidad de encastes, bueno, un poco también algo que sea novedoso, siempre que haya algo diferente de un año a otro. Porque aquí en Jaraíz, después de los años que llevas y del conocimiento ya que tienes de cómo somos, ¿cómo nos gustan los toros? Los toros grandes, siempre el volumen, el trapío, El siempre trabajo grande. de la Comisión Taurina, porque yo creo que desempeñáis un papel importante y que tampoco es conocido. El trabajo de la Comisión Taurina, pues intentar lo primero la seguridad, de que todo salga bien, ir a ver los animales e intentar, intentar de traer todos los mejores animales que podamos, los mejores, ¿sabes? Y ahora que no nos escucha el empresario, cuando vais al campo a ver los animales, ¿le exigís mucho? Hombre, pues sí, que le seguimos, sí. Le seguimos porque Jaraíz necesita toros grandes y animales bien presentados. Buenas tardes. Está claro de que los toros, cuando se hicieron en el 2004, ya era necesario crear lo que es la Asociación Cultural Taurina Jaraíz. No solamente ya para quedarlo claro de que sí somos taurinos y tenemos cultura taurina. Prueba de ello, se han dado varias charlas, las cuales se llenan la Casa de la Cultura. Han pasado como Juan Mora, Emilio de Justo, Vitorino Martín, o sea, varias personalidades dentro del mundo del toro, en lo que es lo cultural. Y luego al mismo tiempo hacemos varias visitas a varias ganaderías. Estamos hablando de que la Asociación Cultural Taurina Jaraíz alberga casi 80 socios al corriente de pago, es decir, hay muy pocas asociaciones que puedan decir lo mismo. Contamos también con gente joven. Todos los años hacemos lo que es la visita a las ganaderías, vamos a varias corridas de toros, pero lo que es referente a la fiesta aquí tradicional como tal, sí nos gusta luego lo que es hacer una valoración y transmitírsela a la comisión de lo que es el astado, si nos ha gustado o no nos ha gustado, los posibles defectos para que se puedan corregir, porque no todo es de color de rosa. Sí. Vamos a dar unas pinceladas muy breves. Monteviejo, bueno, todo el mundo la conoce por la leyenda de los Patas Blancas. Creada en 1995 por Victorino Martín García, Monteviejo es sinónimo de bravura. Sus reses, de sangre barcial, encaste Vega Villar, descienden de la histórica vacada de Arturo Covaleda. En la calle, sus toros muestran fuerza y un temperamento imprevisible, lo que convierte su debut en Jaraíz en un acontecimiento muy esperado. José García Guillem, de Casta Domecq. La ganadería José García Guillem cuenta con una rica historia que se remonta al siglo XIX, habiendo pasado por ilustres propietarios y transformaciones hasta asentarse en 2011 bajo su actual nombre. Hoy cuenta con reses de pura procedencia Juan Pedro Domecq, que es garantía de bravura, clase y calidad para los festejos de Jaraíz de la Vera. Carreros de Fuenterroble es el regreso de un hierro histórico. La historia de Carreros se remonta a finales del siglo XIX, cuando Juan Carreros forjó un hierro reconocido en Salamanca. Tras años de pausa, renació en 2003 con encaste Maribel Ibarra, marqués de Domecq. Hoy sus ejemplares combinan nobleza y prontitud, ofreciendo bravura clásica. Su presencia aquí en Jaraíz supone el reencuentro con la tradición y la renovación del campo bravo charro. Paloma Sánchez Rico, de Terrones,
es la esencia de Clairac. Fundada en 1997, esta ganadería apostó por la rama de gamero cívico, del encaste y barra parladé, con vacas y sementales procedentes de Clairac. Sus toros, bajos de agujas, baranudos y de pitones amplios, muestran pelajes negros, listones o chorreados. Suelen crecerse durante la lidia y sorprender por su variado comportamiento, manteniendo viva la esencia de un encaste histórico.